aiga o haya. Nunca te lo he dicho, pero aiga es correcto. Y para saberlo, hay que explicarlo primero en valenciano. En unos momentitos veréis por qué aiga en castellano sí que es correcto y sí que es una cosa muy castellana, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo explicaré en valenciano / catalán, es lo mismo, lo que pasa es que yo desde mi punto de vista lo denomino valenciano y a lo largo del vídeo lo denominaré así. Entonces, punto 1. Utilizaremos el verbo salir en presente de indicativo. Lo conjugamos. Yo salgo, tú sales, él sale, nosotros salimos, vosotros salís, ellos salen. Si yo os pido que hagáis el presente de subjuntivo y yo os dijese, porque es que yo sala, salas, sala, salamos, saláis, salan. Vosotros responderíais, no. Se dice que yo salga, salgas, salga, salgamos, salgáis, salgan. ¿Esto por qué es? Porque para formar el presente de subjuntivo, en castellano utilizamos la primera persona del singular del presente de indicativo, puesto que es yo salgo, quitáis la O, os quedáis con la raíz salga, y por lo tanto, que yo salga, salgas, salga, salgamos, salgáis, salgan. ¿De acuerdo? En valenciano funciona exactamente igual. Es decir, utilizamos, por ejemplo, el verbo dir, decir, yo dic, dius, diu, diem, dieu, diuen. A partir de yo dic, ¿de acuerdo? Hacemos el presente de subjuntivo. En valenciano la segunda conjugación, la mayor parte de los verbos son velarizados. Es decir, que gracias al velar, que es la parte de aquí detrás de la cavidad bucal, nos permite reproducir los fonemas K, Ga y en castellano Ja, ¿de acuerdo? Entonces, como le ponemos una vocal después yo dic, que yo diga, ¿de acuerdo? El fonema K se sonoriza en Ga. Y entonces eso hace diga, digues, diga, diguem, digueu, diguen. El funcionamiento es el mismo, primera persona del singular. Pero no en todas las lenguas que proceden del latín es igual. En francés, por ejemplo, decimos je viens, tu viennes, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Entonces, de esta tercera persona del plural es de donde sacamos el presente de subjuntivo il faut que je vienne, il faut qu'il vienne, etcétera, etcétera. Segundo punto. En valenciano tenemos en la segunda conjugación verbos que acaban en ig. Por ejemplo, jo veig y jo vaig. Es decir, yo veo y yo voy. Estos verbos acaban en ig y fonéticamente es como una che, ¿de acuerdo? Hay también sustantivos, por ejemplo, maig, mayo, raig, rayo, etc. Y vosotros pensaréis, bueno, pero qué tonticos que sois, ¿no? Es decir, podríais utilizar simplemente una grafía ch, tx para representar siempre el fonema che, por ejemplo. Y tenéis razón, ocurren dos cosas. Primero, no podemos hacerlo porque literariamente siempre se ha escrito ig, o sea, ig, ¿de acuerdo? Y lo hemos documentado en muchos documentos, pero la razón principal es porque yo de Valencia pronuncio jo veig y jo vaig. Una persona de Barcelona pronuncia jo veig y jo vaig. Pero claro, todo el mundo no pronuncia así. Yo, de hecho, cuando trabajé hace muchos años como animador en el norte del país valenciano, ¿de acuerdo? Y al sur de Cataluña también, y en muchas otras partes, no pronuncian jo veig y jo vaig, sino que lo pronuncian como se escribe. Es decir, jo veig y jo vaig. Aquí llegamos al tercer punto. Es decir, si yo en Valencia y en Barcelona pronuncio veig y vaig, el presente de subjuntivo será que yo veja y que yo vaya. Las formas clásicas siempre hallan el jo veja y jo vaja. En el bloque oriental del catalán actualmente, ¿de acuerdo? Le ponen el presente de subjuntivo en i, vegi, vagi. Pero es lo mismo y los dos estándares están aceptados. Entonces la cuestión es que, obviamente, tú piensas que a partir de veg le pones la vocal, veja, vag, vaja. Pero claro, ¿qué ocurre con estas personas que pronuncian jo veig, jo vaig? Que obviamente el presente de subjuntivo será que yo veiga y que yo vaiga. Pero es que hay en algunas zonas que este veig, la G se la comen. Jo veig y jo vaig. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que si estas personas le ponen la vocal, que probablemente haya personas que lo hagan así en alguna variedad dialectal, digan veia y vaya. Fijaos, vaya, vaya, como en castellano. De hecho, en algunas variedades dialectales, yo veiga y yo vaiga, la tercera persona en realidad no es una A como en Valencia o Barcelona, es una E. Veigue, vaigue, faigue, ¿de acuerdo? Y me parece fantástico y maravilloso, o sea, bueno, me emociono. Pero bueno, el medio de la cuestión. Cuarto punto,
vamos al verbo que nos interesa. Haber, ¿vale? En valenciano es como a ver, la primera persona es yo he, como en castellano. En mi variedad dialectal, por ejemplo, lo pronunciamos yo a, las pronunciamos todas a. Yo he cantado, pronunciamos yo a cantar, pero esto no nos interesa. Vale, yo he. Pero claro, como he dicho antes, ¿de acuerdo? Cuando hacemos perífrasis de obligación, es decir, yo tengo que comer, este tengo que comer, ¿de acuerdo? En valenciano es de varias maneras. Yo he de menjar, una forma típica, yo tinc de menjar es correcto, tinc que no es correcto, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo he de menjar es el verbo haber, es segunda conjugación, ¿de acuerdo? Y le ocurre lo mismo que a yo vaig y a yo veig, ¿de acuerdo? Que es que existe la forma yo haig. Por lo tanto, podéis decir como perífrasis de obligación, yo haig de menjar. Efectivamente, si dices yo haig de menjar, en Valencia decimos haig, que yo haya de menjar. Y en Barcelona presente el subjuntivo ni hagi. Esto quiere decir que si existe la forma yo haig, también existe la forma yo haig de menjar. Y si nos comemos la G, lo que nos queda es yo hay. Por eso hay mucha gente que dice yo hay de comprar, yo hay d'anar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que estábamos buscando. Yo haig, que yo haiga. Y algunas variedades dialectales que yo haigue. Entonces, extraigamos la conclusión. No es que el castellano sea una lengua caca, mala, pobre y las cosas solo se dicen de una manera y todos los demás sois un atajo de burros. No, esto no es así, ¿vale? Ambas lenguas, de acuerdo, castellano y valenciano vienen del latín. Y entonces, a esto es a lo que denominamos variedades formales, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que socialmente, ¿de acuerdo? Como aquel que dice nosotros desde hace 40 años hemos podido normalizar y normativizar nuestra lengua. Entonces, es como que vamos mucho más despacio. Cuando oímos variedades dialectales, yo por ejemplo cuando oigo beige, feige, aige, yo me emociono. A ver, a mí me hace todo palmas. Pero claro, en castellano, cuando tú escuchas un aiga, que esto quiere decir que existe la forma aigo, nunca os lo han enseñado, nunca os lo han dicho, pero existir existe. Lo que pasa es que con la normalización y normativización del castellano estamos como, a ver, exterminando, ¿de acuerdo?, variedades dialectales, que son lo que enriquece la lengua, ¿de acuerdo? Hablaremos un poquito más tarde. Y aquí llegamos a la estigmatización, es decir, en valenciano es todo mucho más, bueno, tú puedes decir que yo haya, que yo allí, o achka, o aigue, o aiga, ¿de acuerdo? Y la gente no se te ríe tanto, ¿de acuerdo? Es decir, hay un estándar, ¿de acuerdo? Y después están las demás. Pero en castellano, ¿qué ha ocurrido? Que se ha normalizado y normativizado desde hace tanto tiempo, ¿de acuerdo? Que esto es un molde y si tú no entras dentro del molde, se te discrimina, se te estigmatiza. Vaya, resulta que eres el tontito, ¿vale? Entonces, esto es un problema bastante grave y es que muchas veces los lingüistas, los filólogos, no se atreven a hablar sobre este tema, pues se les lanzan al cuello, que a mí me da igual porque no soy filólogo hispano, y alguien lo tenía que decir. Entonces, aiga es una forma castellana, ¿de acuerdo? Y es correcta y está bien. Pero aquí hay un problema de centralismo, de estigmatización, de castellanocentrismo, llámalo como quieras. El problema aquí es el falso prestigio social. Te explico. ¿Quién tiene aquí dinero? Madrid, o más o menos el norte de la península, siempre ha sido la que más prestigio social ha tenido, pero fíjate, cuando empezó la tele, por ejemplo, señores y señoras del tiempo que tenían un acento súper canario tenían que fingir un acento que no tenían. Hoy en día ya no pasa tanto, ya no es tan exagerado, pero veis a lo que me refiero. De hecho, casualmente en castellano, el que tiene más prestigio es el que pronuncia todo, etc. Pero si os vais a Francia, por ejemplo, ¿quién tiene aquí el prestigio social? ¿Cuál es la manera de hablar más prestigiosa? Pues lo tiene París, el norte, quien tiene aquí money. Entonces, durante muchos años se ha estigmatizado a saco la gente que hablaba con el acento del sur. Entonces, parece tonto, pero esto es un problema no de que sea correcto o incorrecto. Lingüísticamente es algo típicamente castellano, el aiga, ¿de acuerdo? Y el haya también son lo que denominamos variedades formales. Entonces, a mí la impresión que me da es que en valenciano está como más aceptado, es más coloquial, pero si os fijáis en la Real Academia Española, a eso os lo tildan de vulgar. Vulgar no quiere decir que seas tonto, vulgar quiere decir que es del pueblo, es decir, coloquial, ¿vale? No te están diciendo que esté mal, pero en el imaginario colectivo es la imagen que estás transmitiendo, mientras que el diccionario normativo valenciano lo que te está diciendo es que hay ciertas cosas que son coloquiales.
jamás te las tilda de eso. Entonces, estigmatizamos menos, ¿de acuerdo? Y esto es un problema, porque durante muchos años, básicamente al 95% de la hispanidad, la has estado tachando de tonto cuando sencillamente te están formando algo, ¿de acuerdo? Están haciendo una analogía, una comparación e imitación de otras formas y ya está, es algo castellano, es igual de castellano que lo tuyo, pero estas personas lo que no tenían era este prestigio social. Entonces, con este vídeo lo que busco es que entendáis que del mismo modo que hay eso, pues lenguas que vienen del latín, que comparten ciertas cosas, es normal que se haga esto. ¿Tiene que haber una norma? Sí, claro. Si de hecho tú le explicas a la gente, mira, la norma será que yo haya, que probablemente sea algo muy más castellano, ¿de acuerdo? Porque la mayor parte de América Latina dice allá, por no decir toda, no lo sé. De hecho, vosotros podéis saber esto, porque tenéis diccionarios normativos, el de la RAE, que os dicen cómo tendría que ser la norma, y diccionarios descriptivos. Existe un diccionario que es el María Moliner. Lo que pasa es que en castellano cuesta 100 euros. Yo en valenciano tengo el Diccionari Normatiu Valencià o el del IEC, el Institut d'Estudis Catalans, y estos son diccionarios normativos, te dicen lo que la norma te sugiere, pero después tenemos diccionaris descriptius, l'Alcovermoll o Diccionari Català Valencià Balear. Este diccionario es una joya, porque te dice todo lo que existe, ¿vale? Que no, normativo o no, da igual. Entonces, cuando alguien te dice, no, porque tú eres tonto y tú no sabes hablar y bla, 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 tú buscas en este diccionario que está en línea y este diccionario te dice, sí, mira, cariño, esto existe desde 1300 y tal, desde 1400, entonces puedes justificarlo. Eso en castellano no lo podéis hacer. Alguien te dice, no, tú eres burro, tú eres tonto y eso no existe. Tú te callas o pagas 100 euros, ¿vale? Y eso en el supuesto que en el María Moliner esto esté, porque yo lo desconozco, de hecho me molaría comprármelo. Entonces, ¿entendéis cómo funciona la cosa? No es que seáis tontos, es que simplemente aquí la normativa tiene un molde y tú no entras dentro de este molde, porque al fin y al cabo las personas y la lingüística no somos tan diferentes. Hay unas normas, ¿de acuerdo? Tú eres negro, tú eres gay, tú eres trans, tú no entras aquí, se te discrimina, se te estigmatiza. Este vídeo es para que dejemos de hacer eso y que aprendamos a explicar las cosas bien. La gente no es tonta y la gente no habla mal. La gente habla como se ha hablado siempre. Si tú quieres que haya sea la forma normativa y la otra no, explícalo amablemente, como acabo de hacer. Así que nada, si tenéis más dudas acerca de cosas, acerca de diferentes estigmatizaciones, preguntad a vuestro lingüista de confianza que está aquí para ayudar y no para estigmatizar. Adeu.